noches a todos. Bienvenidos a una nueva sesión con Edify, con también el apoyo de Desarrollo Cristiano del Perú y con el apoyo de Jucum. Tenemos esta nueva sesión el día de hoy. Un placer realmente darles la bienvenida a esta videoconferencia. Y qué gusto poder verlos desde diferentes rincones de Latinoamérica. Creo que desde Estados Unidos o Norteamérica en general hasta la Patagonia estamos conectados. El día de hoy, antes de empezar, quiero contarles que al final de la reunión tendremos un anuncio muy especial sobre una nueva oportunidad para estudiantes que tendremos en Edify. Se trata de un programa de liderazgo con el equipo de John Maxwell, que es uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial, ¿no? Así que este programa estará disponible en esta semana, así que atentos porque yo estoy seguro que no se lo van a querer perder. Muy bien, para continuar, me gustaría ahora darle pase a nuestra querida Viviana Belli de Jucum, que tiene también una parte importante en el programa. Adelante, Viviana, te escuchamos. Bueno, buenas noches y buenas tardes para algunos. De verdad es un placer estar aquí con todos ustedes. Para comenzar, creo que vamos a orar todos para que esta noche nos guíe el Señor tanto al conferenciante como a todos los que vamos a estar escuchando y por todas las cosas técnicas y todo. Entonces comenzamos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que estés presente en medio de esta conferencia. Señor, que sea una bendición para todos. Ayuda a Darrow en todo lo que tiene que comunicar y a cada uno de nosotros a estar sensibles para escuchar lo que tú nos quieres mostrar a través de la educación, algo tan importante para el futuro de cada nación. Señor, también quiero pedirte que cuides todos los equipos técnicos, todo lo que la internet, la luz, que nada se corte, que todo marche sobre ruedas. Te damos gracias, Señor, y confiamos plenamente en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero agradecerles, no solamente como ya les dije, pero quiero presentar lo que es Editorial Jucún. Editorial Jucún es parte de la organización Juventud con una Misión. Estamos trabajando aproximadamente en 128 países la organización. Editorial Jucún solo en 23. Entonces tenemos dos líneas específicas. Una es una línea de cosmovisión cristiana donde Darrow Miller tiene por lo menos 8 libros, bueno, 7 porque uno es de educación, y la otra línea que tenemos está enfocada hacia la educación, que es todo lo que es la producción de plan lector o de programas de lectura para colegios desde primario hasta secundario. También tenemos toda una línea de biblioteca del maestro, donde el maestro va a poder tener libros para consultar, para poder desempeñarse mejor en toda su labor de profesor. Y tenemos otra línea que se llama Escuela de Padres, que creo que es muy importante para que podamos hacer un trabajo conjuntos. Padres, colegio y la línea de cosmovisión cristiana está enfocada en la iglesia. Así que vamos a trabajar con las tres instituciones. Sin más que decirles, creo que dejo a la siguiente persona. Sí, es adelante, por favor, Isaac. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los educadores, padres en general, a todos los que estamos esforzándonos por crear y formar una nueva generación en toda Latinoamérica, en toda América y si es posible en todo el mundo. Es nuestra responsabilidad como padres, como maestros, como directores, levantar en esta generación, sembrar la palabra de Dios en el corazón de cada uno de estos niños. Y creo que estamos aquí todos reunidos para poder cumplir ese llamado que el Señor nos hace de levantar una generación, de instruir al niño en el camino del Señor. Así que mi nombre es Isaac Primo para servirles. Vengo en saludo de Desarrollo que tiene el Perú. Tenemos por ahí a nuestra directora Nelsa Solesi, que más adelante va a dar un pequeño saludo. Y el día de hoy nos hemos reunido para poder escuchar una exponencia, un webinar maravilloso. Nos preguntamos, ¿educamos en las escuelas o escolarizamos? ¿Vamos a dejar que la educación de nuestros hijos esté en las manos del colegio o vamos a asumir nosotros como padres?
¿En el colegio lo educan o lo escolarizan? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres, como agentes educativos? Para eso nos hemos juntado el día de hoy y tenemos a nuestro expositor, Darrell Miller. Él es cofundador de la Alianza para el Discipulado de Naciones, autor de varios libros, como dijo mi Viviana, más de 8 libros. Entre ellos está Discipulando Naciones, que es un libro que realmente si no lo he leído, debes leerlo. Vida, Trabajo y Vocación, que nos confronta de cómo es tu vida. Si tu vocación y trabajo e iglesia van de la mano, están separadas, eres una persona en iglesia, otro día de semana, otro libro que realmente deben leerlo. Y entre otros libros más. Él es reconocido conferencista quien ha trabajado por más de 30 años capacitando, compartiendo todo el conocimiento que Dios le ha dado en temas como apologética, cosmovisión cristiana, pobreza, dignidad de la mujer. Así que sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro querido Darrell Miller, quien estará acompañado de su traductora Priscila Ugarte, alguien que también ha crecido, abrazada por los brazos de Cucú, entrenada en ese sentido de una cosmovisión cristiana que debe impactar todas las áreas de nuestra vida. Así que, bienvenida Priscila, bienvenido Darrell Miller, con ustedes el conferencista. Muchas gracias, Isaac. Darrell, you can begin. So good to be with you. Es muy bueno And estar con ustedes hoy. so excited to hear of your work in education as teachers and as parents. Y estoy muy emocionado de compartir con ustedes y escuchar acerca del trabajo que hacen como maestros, como padres. I'd like to start with a little bit of my own background as it relates to education. Me gustaría comenzar con un poco de mi propia historia en lo que refiere a educación. As a child, I went to a state-run public school and De went niño, to a state-sponsored university. De niño yo asistí a una escuela pública que era parte de lo que el gobierno ofrece y asimismo asistí a una universidad también financiada por el Estado. I received a graduate degree in higher and adult education. Recibí un diploma de graduado, un diploma de grado en educación para adultos y educación avanzada. And I spent time in a seminary. Y también pasé tiempo en seminario. In none of these experiences did I ever hear the word worldview. Y en ninguno de estos lugares yo escuché la palabra cosmovisión. Two events shaped my life very profoundly. Hubieron dos eventos que moldearon mi vida de una forma muy profunda. One was a trip to Mexico City when I was a 19-year-old college student. Uno de ellos fue cuando yo tenía 19 años, hice un viaje a la Ciudad de México, cuando todavía estaba en la universidad. And I saw people living in houses made out of trash. Y pude ver personas que vivían en casas hechas de basura. I saw children playing in piles of garbage. También observé niños jugar en montículos de basura. And God broke my heart. Y Dios rompió mi corazón. And I had a sense at that moment that God was saying to me, Darrell, when you die, there needs to be less poverty than there is in the world today. Y yo sentí que Dios me hablaba a mi corazón diciéndome, Darrell, cuando tú mueras tiene que haber mucha más pobreza, mucho menos pobreza de la que has visto hoy. When I was in my mid-20s, I had the opportunity, my wife and I had the opportunity to travel to Switzerland and spend time with Francis and Edith Schaeffer at L'Abri Fellowship. Y cuando ya estaba a mediados de mis 20 años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Suiza a participar de la L'Abri Fellowship al lado de Francis Schaeffer. And this was the first time in my life that I heard the word worldview. Y esta fue la primera vez en mi vida que yo escuché la I was palabra staying with a cosmovisión. German lawyer named Udo Mittelmann. Estaba con un abogado alemán llamado, what was the name again, sorry? Udo Mittelmann. Udo Mittelmann. Yeah. And one night Udo said to me, you know, Darrell, Christianity's true even if you don't believe it. Y una noche él me dijo, Darrell, el cristianismo es verdad aun si tú no crees en él. I was shocked. Y eso me chocó. I had been told all my life that Christianity was true because I believed it. A mí me habían dicho toda la vida que el cristianismo era verdad porque yo lo creía. And here's someone telling me it's true even if I don't believe it. Y aquí estaba esta persona diciéndome que el cristianismo era verdad aun si es que yo no la creía.
Udo was saying Christianity is true even if no one in the world believes. Udo me decía, el cristianismo seguirá siendo verdad aun si es que ni una sola persona en la tierra cree en ello. It is true because God exists. Y es verdad porque Dios existe. And this was a turning point in my life. Y este fue un punto de cambio en mi vida. Up to that point, I'd been born again in my heart, Hasta ese momento yo había nacido de nuevo en mi corazón, but I had a mind that had been shaped by my secular education. pero tenía una mente que había sido moldeada por mi educación secular. I was a secular atheist in my mind. En mi mente yo era un ateísta secular, un ateo secular. And I realized I needed to be born again. Me di cuenta entonces que yo tenía que nacer de nuevo otra vez. It wasn't just enough to be born in my heart. I had to have my mind born again. No solamente era suficiente que yo hubiera nacido de nuevo en mi corazón, sino que mi mente tenía que nacer de nuevo también. The other thing that happened at L'Abri that relates to our time tonight is my hearing a sermon by Francis Schaeffer. La otra cosa que ocurrió en L'Abri, que tiene que ver con nuestra reunión el día de hoy, es el sermón que yo escuché de Francis Schaeffer. And the sermon was, "Don't let schooling stand in the way of education." Y el sermón era justamente, no dejes que la escolarización se entrometa o se ponga en lugar de la educación. I had always thought that schooling and education were synonymous. Yo siempre pensé que la escolarización y la educación eran palabras sinónimas. And Schaeffer was saying you could spend your whole life in school and never be educated. Y Francis Schaeffer decía que tú podías pasar toda tu vida en la escuela y nunca ser educado. State-sponsored education is pushing an ideology. La educación brindada por el Estado está avanzando una ideología. It is an atheistic ideology, an atheistic way of seeing the world. Es una ideología atea, una forma atea de ver el mundo. You find this manifested in Latin America in that you think of economics in Marxist terms. Por ejemplo, en Latinoamérica podemos ver esto revelado en el hecho de que ustedes piensan en economía en términos marxistas. Most of the people that I've met in my 25, 30 years of traveling in Latin America have been Christians in their heart and Marxists in their minds. La mayoría de personas que he conocido en mis 25, casi 30 años viajando por Latinoamérica son cristianos en sus corazones, pero marxistas en su mente. Because like me, in a secular state-run education, they are taught atheism. Justo como yo, que asistía a una escuela, que asistía a una educación dada por el Estado que brindaba una ideología atea. And I think many of you are engaged in this program because you are concerned about the education system in your countries. Y entiendo que muchos de ustedes están los que nos reúne el día de hoy es justamente esta preocupación de lo que está ocurriendo en sus países. And many of you are realizing that the school system in your countries is not educating, it's indoctrinating your children into an atheistic ideology. Y muchos de ustedes han caído justamente en cuenta que estos sistemas educativos provistos por el Estado no están haciendo más que adoctrinar a sus hijos en una ideología atea, una Now, if you'd doctrina atea. If you put up the first slide. Vamos a compartir aquí el PowerPoint. Un minuto. Here. This is our workshop. Este es el título de nuestro taller. And here's the question. Y aquí está la pregunta. Most of you are probably asking, well, how do we, if we leave the public schools, how do we do what we want to do? Muchos de ustedes se deben estar preguntando, bueno, y si salimos de esas escuelas del gobierno, entonces, ¿cómo hacemos lo que tenemos que hacer? And probably many of you are thinking, well, Daryl's going to teach us how to do this. Y probablemente muchos de ustedes están pensando, esta noche Daryl nos va a enseñar cómo hacer esto. I'm not going to teach you how to do this. Pero no les voy a enseñar cómo hacerlo. Because before we can talk about the how, we Porque need to antes de talk que about podamos the hablar why and the what. Porque antes de que podamos hablar del cómo, necesitamos hablar del por qué y del qué. You can teach in public schools.
Pueden enseñar en escuelas públicas, but you will be teaching the curriculum of the state, which is pero, atheistic. pero enseñando en esas escuelas, ustedes estarán enseñando la currícula del Estado, que es una currícula atea. You can leave public schools and say, well, we want to homeschool or we want to create Christian schools. Pueden salir de la escuela del Estado y decir, bueno, voy a practicar educación en casa o vamos a abrir escuelas cristianas. And that's a good thing. Y eso es algo bueno. But you need to do the deeper work of answering the question why. Pero and the necesitan hacer el question trabajo what. más profundo, que es preguntarse el por qué y el qué. You need to look at the worldview level. Necesitan mirar al nivel de la cosmovisión. The biblical worldview says that children are made in the image of God. La cosmovisión bíblica dice que los niños son hechos a imagen y semejanza de Dios. The state school says your children are a product of evolution. They're like animals. Las escuelas del Estado, por otra parte, enseñan que sus hijos son productos de la evolución, que son como animales. Biblical education wants your children to learn to think. La educación bíblica quiere que sus hijos aprendan a saber cómo pensar, To analyze, to critically look at what's happening in your society and then act. buscan que ellos puedan analizar y a pensar críticamente qué es lo que está sucediendo en la sociedad y a partir de ahí puedan actuar. Public and secular education tends to want to create little robots that just think the way the state thinks and will do whatever the state tells them to do. Mientras que la educación pública y secular lo que quiere es formar pequeños robots que piensen y actúen de acuerdo a lo que el gobierno quiere que piensen y a cómo el gobierno quiere que actúen. So we need to think between a biblical worldview and an atheistic worldview to see worldview assumptions. Pero entonces necesitamos observar ambas, una cosmovisión bíblica y una cosmovisión atea, para poder entender cuáles son estos supuestos en cada una de ellas. Now, Priscilla, if you would read John 8:31 and 32 and turn to the next slide. There you go. Vamos a leer Juan 8 del 31 al 32 que dice: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Notice that Jesus is speaking to the Jews who had believed on him. Quiero que noten aquí que Jesús estaba hablando a los judíos que habían creído en él. But he makes a distinction between believing Jews and disciples. Pero él hace una distinción entre estos judíos que habían creído y quienes realmente son sus discípulos. You can be a believer, but not a disciple. Usted puede ser un creyente, pero eso no significa que sea un discípulo. What separates a believer from a disciple? ¿Qué es lo que separa entonces a un creyente de un discípulo? If you continue in the Word of God, Si usted permanece en la palabra de Dios. if the Word of God becomes your foundation, not just for spiritual things, but for all of life, Si la palabra de Dios se vuelve el fundamento, no solamente de su vida espiritual, sino de todos los aspectos de su vida, you will know the truth. entonces conocerán la verdad. And knowing the truth leads to freedom. Y el conocer la verdad es lo que nos lleva a la libertad. So a lot of people can profess Christ, but not be disciples. Así que muchas personas pueden profesar a Cristo, mas no ser cristianos, no ser And discípulos, they will continue to be enslaved y continuar así estando esclavizados, by false ideas and lies. esclavizados por las falsas ideologías y mentiras. Turn now to the next slide. There we go. Johann Amos Comenius was a Czech philosopher and a theologian. John Amos Comenius fue un filósofo, pedagogo y teólogo checo. He was part of the Protestant Reformation established by Luther and Calvin. Él fue parte de la reforma establecida por Lutero y Calvino. And he understood that education needed to be reformed.
Y él entendió que la educación tenía que ser reformada. And he had such a profound impact on education, applying biblical principles to education, that he became known as the father of modern education. Y su impacto en la educación por el medio de promover que se instauren principios bíblicos en la educación lo llevó a ser conocido como el padre de la educación moderna. And one of the things that Comenius said that Y una de las shaped the cosas que dijo world, Comenius, que cambió el is mundo, everything must be taught to everyone. es que él enseñó que todo debe enseñarse a todos. Up until the time of Reformation in Europe, only the children of the elites in society were educated, and often, mostly, it was the male children and not the female children. Hasta antes del tiempo de la Reforma, los que tenían acceso a la educación eran los hijos de aquellos que se encontraban en la élite, y no solo eso, sino que solían ser exclusivamente los varones. En muchos casos no se educaba a las niñas. Before the Reformation, the average person was in poverty, and very often they were enslaved. Antes de la Reforma, la persona promedio solía encontrarse en pobreza y en muchos casos esclavizada. And Comenius, with the other reformers, understood that every human being is made in the image of God. Y Comenius, junto con los demás reformadores, entendió que todos los individuos están creados a la imagen de And Dios they have a mind, y tienen una mente. and that every human being, no matter how poor, Y que todo ser humano, no importa cuán pobre, whether slave or free, poor or wealthy, male or female, ya every sea human being libre o esclavo, pobre o rico, hombre o mujer, todo ser humano has a mind given by God, tiene una mente dada por Dios and it's not to be wasted. y no debe ser desperdiciada. And he said, everything must be taught to everyone. Y él enseñó, todo debe enseñarse a todos. And this created two principles. Y esto creó dos principios. The first is what is known as a unified field of knowledge. El primero es el que se conoce como el campo unificado de conocimiento. All learning is to be integrated. Todo lo que se enseña debe ser integrado, todo el aprendizaje. There's to be a unified concept of learning. Debe haber un concepto unificado de aprendizaje. The Bible provides that framework of unity for education. La Biblia nos provee ese marco teórico que le da unidad a la educación. And the second thing he said is there should be universal education. Y la segunda cosa que él enseñó es que debería haber educación universal. Everyone in society should be educated. Todas las personas de la sociedad deberían ser educados. And these two principles that Y came estos out of dos the prin- Reformation Y estos dos principios que salieron de la Reforma have been applied in many countries in the world. han sido And in aplicados most en muchos countries in the países del world, mundo. Universal education is the norm, if not, it may not be practiced, but it is the accepted norm that everybody should be educated. Y en la mayoría de países del mundo, el principio de educación universal es, si no es practicado en todos lados, y aún así es reconocido como el principio que debería ser practicado, que todos deberían tener acceso a la educación o ser educados. The concepts that we're sharing are rooted in Scripture. Los conceptos que estamos compartiendo están en la palabra de Dios. God's creation communicates. La creación de Dios comunica. Let's look at Psalm 19, 1 through 4, and if you would read that for us. Vamos a leer Salmos 19 del 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. What the psalmist is saying is that what God has created communicates to all human beings of his existence. Lo que el salmista nos está diciendo aquí es que la creación de Dios, lo que Dios creó, le comunica al ser humano la existencia de Dios. If you were to go to a museum, an art museum in Amsterdam, and look at the paintings of Rembrandt, Si ustedes fueran a un museo en Ámsterdam y pudieran ver las pinturas de Rembrandt, just examining his portfolio of paintings, you could understand that Rembrandt existed, and you could understand about something of his nature and character. con el solo hecho de mirar parte del portafolio de Rembrandt, ustedes podrían comprobar que Rembrandt existió y asimismo también podrían tener un poco de conocimiento acerca de su persona y su carácter. His portfolio declares his existence. Su portafolio declara la existencia de esa It persona reveals himself. y lo revela a él. And this is what the psalmist is saying about our creator and Y the eso creation. es justamente lo que dice el salmista acerca de nuestro creador y su creación. Now turn to Romans 1:19 and 20. Ahora vamos a leer que dice Romanos 1, 19 al 20. Here, Paul is arguing that God has communicated to all human beings through God's works. Aquí Pablo está argumentando que Dios se ha revelado a todos los seres humanos a través de lo creado. You would read that. Vamos a leerlo. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Notice that Paul is arguing that God has revealed in creation that he exists and something of his character. Notemos aquí que Pablo está argumentando que a través de la creación Dios ha revelado que Él existe y también ha revelado parte de su carácter. And he says there are two books of general revelation that we can read. Y nos indica entonces que hay dos libros de revelación general que podemos leer. One is what he has put in us as his image bearers. We can look at our own existence and learn something about God. El primero es que podemos mirarnos a nosotros mismos como portadores de su imagen. Nos miramos a nosotros mismos y podemos aprender algo acerca de Dios. And we can look at his creation. That's the second thing, and learn about God. Y lo segundo es que podemos mirar a su creación y aprender acerca de Dios. Now let's look at Psalm 111, 2 through 3. Ahora vamos a leer Salmos 111 del 2 al 3. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Great are the works of the Lord. Grandes son las obras del Señor. And what? ¿Y qué más? Studied by all who delight in them. En la versión en inglés dice estudiadas por todos los que se deleitan en ellas. Do you delight in God's works? ¿Ustedes se deleitan en las obras de Dios? If you delight in God's works, they are to be studied. Si usted se deleita en la obra de Dios, tiene que estudiarlas. And here is this wonderful passage in Proverbs 25:2. Y acá hay un pasaje maravilloso de Proverbios 25:2 que dice, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. I love this passage. Me encanta este pasaje. It's like God is playing hide and seek. Es como que Dios está jugando al escondite, a las escondidas. He likes to conceal things.
Le gusta encubrir cosas for us to discover. para que nosotros podamos descubrirlas. It's God's glory to conceal things. Es la gloria de Dios encubrir cosas. And it's the glory of kings to search these things out. Y es la gloria de los reyes el investigar, el descubrir estas cosas. Schools should create minds for adventure, for discovery, for inquisitiveness. Las escuelas deberían entrenar a estas mentes hacia la investigación, hacia la curiosidad, hacia las preguntas. It should create the minds of a king who wants to discover what God has hidden. Debería crear esta mente de reyes que desean investigar, descubrir lo que Dios ha escondido. Instead, our public schools, our public education says God does not exist, and you just need to regurgitate what we teach you. Pero en cambio, las escuelas del Estado enseñan que Dios no existe y que lo que nuestros niños tienen que hacer es regurgitar, repetir lo que les hemos dicho. No, our children are not robots. Ahora, nuestros niños no son robots, They're not little machines. no son maquinitas, They're the very image of God. son portadores de la imagen de Dios. Now, if you'd skip the next slide and go to the following one. There you go. So God has revealed himself in 3 books. Dios se ha revelado a sí mismo en 3 libros. We tend to think that he has only revealed himself in the Bible. Solemos pensar que Dios solamente se ha revelado a sí mismo a través de la Biblia. The Bible is God's word. It is special revelation. La Biblia es la palabra de Dios, es revelación especial. And it is the plan, it is the God's book that reveals that we're sinners and need to be saved and gives us the plan of salvation. Y es el libro que nos revela que nosotros somos pecadores y nos muestra el plan y que necesitamos del plan de salvación. But the creation speaks as well. Pero la creación también habla. This is in theology called general revelation. It's the revelation that is available to every human being. En teología a eso se le conoce como la revelación general, aquella revelación que está disponible para todos los seres humanos. And it is the revelation of being made in the image of God. We can think, we can analyze, we can reason. Y es esa revelación de que somos hechos a la imagen de Dios y por ello podemos pensar, podemos analizar, podemos razonar. And it is the book of reality. Y es el libro de la realidad. So you have these 3 books, Revelation, the Bible, Entonces tenemos esos 3 libros, el libro de la revelación, que es la Biblia, the study of reality. This is science. el estudio de la realidad, esto es lo que concierne a la And it was ciencia, Aristotle, the Greek philosopher Aristotle, that focused on science. y fue el gran filósofo Aristóteles el que se enfocó en la ciencia, And we can reason, we can study with our minds. y también podemos razonar, podemos estudiar con nuestras mentes. And this is the emphasis of the Greek philosopher Plato. Y esto es el énfasis del gran filósofo griego Platón. So there are 3 books, and it's important to keep this in mind when you're thinking of education. Así que hay 3 libros y es importante que los mantengamos en mente cuando estamos pensando en educación. The great mathematician Isaac Newton, he was a Christian and he was a mathematician. These were integrated in his life. El gran matemático Isaac Newton, que era tanto cristiano como un gran matemático, integró esto en su vida. He wasn't a Christian on Sunday and a mathematician on Monday. Él no era un cristiano el domingo y el día lunes era matemático. And if you would read what he said, Y él dijo, Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mayor amigo es la verdad.
We are to pursue truth. Nosotros debemos perseguir la verdad. Education is about the pursuit of truth. La educación se trata de perseguir la verdad. State-run education is not interested in truth. It's edu- interested in obedience. La educación provista por el Estado no está interesada en perseguir la verdad, sino está interesada en la obediencia. The reformers in the Protestant Reformation had a vision for education. Los reformadores tenían una visión para la educación. And this vision was picked up by their Puritan grandchildren and brought to what became the United States. Y esta visión de los reformadores fue recogida por sus nietos, los puritanos, y fue traída a los Estados Unidos. They called their vision for education tecnología. Y llamaron a su visión de la educación tecnología. Now, this isn't about technology. Ahora, no estamos hablando de tecnología. This is the Reformation and Puritan concept of education. Estamos hablando de la reforma y de un concepto puritano de educación. And there were three key aspects of this. Y habían tres aspectos claves de esto. Veritas, which is the pursuit of truth. La primera era veritas, la búsqueda de la verdad. Encyclopedia, which is the circle of knowledge. Luego estaba la enciclopedia, que era el círculo del conocimiento. And eupraxia, the practice of right living. Y luego la eupraxia, la práctica de una vida correcta. This was the biblical concept of education. Esto era el concepto bíblico de educación. The first part is the pursuit of truth. La primera parte es la búsqueda de la verdad. In the United States, 9 of the first 18 colleges in the United States were founded by Puritans. En Estados Unidos, 9 de las primeras 18 universidades fundadas fueron fundadas por puritanos. And 17 of the 18 first colleges in the United States were founded by Christians. Not all were Puritans, but Christians had a heart for education and started the first 17 colleges in the United States. Y 17 de estas mencionadas primeras 19 universidades fundadas en Estados Unidos fueron fundadas por cristianos. No todos eran puritanos, pero las 17 de ellas fueron fundadas por cristianos porque estos cristianos tenían un corazón y un entendimiento acerca de la educación. The first college established in the United States was Harvard College, now Harvard University. La primera universidad fundada en Estados Unidos fue la Universidad de Harvard. If you go to the campus at Harvard, you will see this shield up on the walls of buildings. Si ustedes visitan en algún momento el campus de la Universidad de Harvard, van a encontrar estos escudos en algunas de las paredes de los edificios de la universidad. Notice in the picture where the image is bigger, there are 3 books. Si ustedes notan en la imagen a la derecha donde el escudo es más grande, pueden observar 3 libros. And those 3 books have the letters that spell veritas. Y estos 3 libros tienen todas las sílabas que componen la palabra veritas. This is truth. Y significa verdad. Why did Harvard exist? Entonces, ¿por qué existía Harvard? For the pursuit of truth, not the pursuit of indoctrination. Para perseguir la verdad, no para perseguir la adoctrinación. And notice 3 books. Y nótense 3 libros. These are celebrating the wisdom that God has revealed himself through the Bible and through creation.
both reality and are being made in the image of God. Y esto era la revelación de la sabiduría, que Dios se había revelado a nosotros a través de los 3 libros, de la Biblia, de la realidad, la creación y a través de habernos hecho a su imagen. Now look at the next one. Ahora veamos la siguiente. This is a picture of the first Harvard seal. Esta es una foto del primer sello de Harvard. Notice the ribbon passing Nótese- around the shield. Fíjense en el lazo que atraviesa que pasa alrededor del escudo. Why did Harvard exist? Why was it created? ¿Para qué existía Harvard? ¿Para qué fue creado? For Christ and the church. Fue creado para Cristo y la iglesia. Harvard existed for Christ and the church. Harvard existía para Cristo y para la iglesia. And again, you see the 3 books, Y de nuevo ven los 3 libros. the book of Revelation, the El book libro de of la reality, revelación, and the book of reason. el libro de la revelación, de la realidad y la razón. I wish we had several hours to do this because there'd be so many more things we could unpack with each of these slides. Me encantaría que pudiéramos tener muchísimas horas porque podríamos pasar muchísimo tiempo desempacando y profundizando en cada una de esos slides en la presentación. I trust that this team will make the slides available to people. Le encargo al equipo que le puedan compartir esas diapositivas a los participantes. So 3 books, Revelation, Reason, and Reality. Entonces pensemos en esos 3 libros, la Biblia, la revelación, la realidad y la razón. Now go to the slide that says Reason and Revelation. I do not think in 3 dimensions, so the book of reality is not in this graphic. Okay. En este caso, el libro de la realidad no está incluido en este gráfico que vamos a analizar ahora. We have the book of Revelation and the book of Reason. Tenemos el libro de la revelación y el libro de la razón. And biblical Christianity is found in the upper left-hand corner. El libro del cristianismo se encuentra en la parte superior izquierda de este cuadro. This is Veritas. Esto corresponde a Veritas. It's Christian orthodoxy. Es la ortodoxia cristiana. If you look at the upper right, Si vemos a la parte superior derecha, this is rationalism aquí encontramos al racionalismo, or evolutionism. o también llamado evolucionismo. This is what's taught in modern secular schools. Esto es lo que se enseña en las escuelas modernas seculares. The lower right hand, you have revelation and no reason. I mean, you have no revelation and no reason. En la parte inferior derecha tenemos el cuadrante que corresponde al aspecto sin revelación y sin razón. This is postmodernism. Esto es lo que llamamos posmodernismo. This is wokeism, what you're seeing coming out of your schools today. Esto es a lo que se le puede llamar el wokismo o esta supuesta concientización, que es lo que se enseña en las escuelas hoy. There's no reason, there's no revelation, everything is irrational. Aquí no hay razón, no hay revelación, todo aquí es irracional. And then if you go over to no reason and revelation, the lower left-hand corner, y luego si nos dirigimos al cuadrante que está rodeado de la revelación, pero sin razón, this is where most churches are today. Aquí es donde se encuentra la mayoría de iglesias el día de hoy. I remember hearing a pastor one time say, "Don't ask questions, just believe."
Me acuerdo que escuché a un pastor decir, no hagan preguntas, solamente cree. Don't think, don't use your mind, don't reason. No piense, no use su mente, no razone. So all you need to do is have the Bible and an empty mind. Todo lo que tiene que hacer es tener la Biblia y una mente en blanco. And this is where many churches are today. Y esto es donde se encuentran muchas iglesias el día de hoy. We need to be in the upper left-hand corner. Nosotros necesitamos encontrarnos en este cuadrante superior izquierdo. And if you are a teacher or somebody who wants to start a Christian school or a parent, you need to be functioning from veritas and not faith alone. Y si usted es un maestro, una persona que quiere iniciar una escuela cristiana o un padre, necesita funcionar, necesita usted actuar movido desde la veritas y no solamente desde la fe vacía. If you're focusing on faith alone, you're preparing your children for postmodernism, for wokeism. Si usted solamente está trabajando desde la fe sola, está preparando a sus hijos para poder ser parte del posmodernismo y víctimas del wokismo. Where do you want your children to be? ¿En qué parte de estos cuadrantes, en qué lugar quiere que estén sus hijos? Do you want them to be irrationalists ¿Quieren que sean irracionales or rationalists? o racionalistas? Or do you want them to be Christians who pursue truth? ¿O quiere que sean cristianos que buscan la verdad? The next slide. The second part of the Reformation and Puritan vision of education is encyclopedia, or the circle of knowledge. La segunda parte de la reforma de esta visión puritana de la educación es la enciclopedia o el círculo del conocimiento. Next slide. This begins with God. Esto inicia con Dios. God creates, and what he makes is the primary creation. Dios crea y lo que hace es la creación primaria. Then from there you have human beings who are made in the image of God. Y de ahí tenemos a los seres humanos que son hechos a imagen de Dios. And they study what God has made, Y ellos estudian lo que Dios ha creado, referencing the 3 books. referenciándose, usando de referencia los 3 libros. And then what do people do? Y luego, ¿qué es lo que hacen los seres humanos? They're to imitate God. Ellos deben imitar a Dios. They are to manifest what they have learned about God through their observation in creating culture. Ellos deben manifestar lo que han aprendido acerca de Dios por medio de la creación de la cultura. We are secondary creators. We are made by God to be creative. Nosotros somos creadores secundarios, fuimos hechos por Dios para ser creativos. And fourth, in the upper left-hand side, you have God being glorified by the things that we make in secondary creation. Y luego en el cuarto punto tenemos a Dios siendo glorificado a través de las cosas que nosotros creamos. As Christians, we're not just saved to wait to go to heaven. Como cristianos, nosotros no estamos llamados simplemente a esperar a que Dios nos lleve al cielo. We are saved for the future and the present. Somos salvos tanto para el futuro como para el presente. We are saved for heaven and for earth. Somos salvos tanto para el cielo como para la tierra. And we are to connect our work, the work of our hands, the work of our minds with the coming of the kingdom of God. Y debemos conectar nuestro trabajo, el trabajo de nuestras manos con el reino de Dios. Next. Here we have eupraxia,
the practice of right living. Y luego tenemos la eupraxia, la práctica de una vida correcta. Education is not simply about knowledge. La educación no se trata simplemente de conocimiento, It's about virtue. se trata de virtud. The educational system, whether it be in your home or a church school or a Christian school, needs to reflect not only learning knowledge, but having a virtuous life, a godly character. El aprendizaje que ocurre en las escuelas, en su casa, no solamente deben reflejar un conocimiento del aprendizaje, sino que deben verse reflejados en la virtud, en un carácter piadoso cristiano. Now, if you'd go down to the slide that says eupraxia. The previous one? No, down further. Not this What- one. No, next one. Next one. This one. This is eupraxia. Every act of life and work becomes a sacred activity. Eso es la eupraxia. Cada actividad de la vida y del trabajo se convierte entonces en una actividad sagrada. We're not just to be Christians on Sunday, we're to be Christians on Monday. No solamente tenemos que ser cristianos los domingos, sino que debemos seguir siéndolo el lunes. The reformers wanted to reform all of life. Los reformadores querían reformar toda la vida. They wanted to think biblically about public policy, about Y- economics, about caring for the environment, about education. Ellos querían pensar bíblicamente acerca de todo tipo de políticas, acerca del cuidado del medio ambiente. What was the last one, sorry? Education. Y acerca de la educación también. The purpose of the church was to bring transformation to society. Y el propósito de la iglesia era traer transformación a la sociedad. Today, we think the church is a warehouse for souls waiting to go to heaven. El día de hoy la iglesia se ha convertido en un almacén de almas que esperan irse al cielo. No, the church is the body of Christ. Pero no, la iglesia es el cuerpo de Cristo, She doesn't exist for herself, she exists for others. que no existe para sí misma, sino que existe para los demás. She is God's primary agent for discipling nations. La iglesia es el agente principal de Dios para discipular a las naciones. And our discipleship must not simply be in the area of spiritual disciplines, it needs also to be a discipling at the level of culture. Y nuestro discipulado no debe ocurrir solamente a nivel de las disciplinas espirituales, sino que también debe ocurrir en el aspecto cultural. State-sponsored education does not want people who can think. La educación brindada por el gobierno, por el Estado, no It quiere doesn't producir want personas people que piensan. Who can act. Tampoco quiere personas que pueden It actuar por wants sí people mismas. who are robots who will do Quieren- what the state wants. Quieren personas que sean como robots, que hagan lo que el Estado quiere que hagan. No, biblical education is to pursue truth, La educación bíblica entonces debería llevarnos a buscar la verdad, understand and practice the circle of knowledge, a entender y practicar el círculo del conocimiento, and then bring all that you have learned to bear in your vocation, the thing that God has given you to do in the community. y a traer todo lo que se ha aprendido a actuar en la vocación, en el área en el que usted se desarrolla en la sociedad. The church exists not only to save people, it exists for that. La iglesia existe no solamente para salvar a personas, existe para eso también, And it exists to be the hands and the feet of Jesus Christ in the world.
pero existe también para ser las manos y los pies de Jesús en el mundo, to disciple the nations and see them transformed. existe para discipular las naciones y verlas transformadas. So what happened? Entonces, ¿qué Next. pasó? What happened? Next. This was the educational concept that came from the scriptures. Esto que vemos aquí es el concepto bíblico de la educación, We're to pursue truth, de la búsqueda de la verdad, reading the Bible, por medio de leer la Biblia, studying creation, por medio del estudio de la creación and reasoning. y por medio de la razón. When Darwin's theory came, Cuando la teoría de Darwin apareció, everything changed. todo cambió. He created a theory that could explain how we got here without God. Él creó una teoría que podía explicar cómo fue que llegamos aquí sin Dios. Next. And so one of the books, this is a metaphor now for what we're talking about. Entonces ahora vamos a ver una metáfora de lo que estamos hablando. One of the books, the book of Revelation, was taken off the Harvard Shield. Entonces uno de estos libros fue quitado del escudo de Harvard. And the modern man, the modern world said we can learn all that we need to through science and reason. En el mundo moderno se nos dice que podemos aprender todo por medio de la ciencia y la razón. And this has guided most of our countries that have been influenced by the West for the Y esto last aquí- 100 years. Y por los últimos 100 años eso es lo que ha guiado a la mayoría de países que han sido influenciados por Occidente. But that's not the end. Pero ese no es el fin. Next slide. The postmodern world not only threw out the Bible, they have thrown out reason and reality. En el mundo posmoderno ellos han ido aún más allá. No solamente han eliminado la Biblia, sino que también han eliminado la razón y la realidad. Many of you are being confronted today by an issue called gender identity. Muchos de ustedes están siendo confrontados hoy en día por un problema llamado la identidad de género. I know this is being taught in schools Sé que in eso está siendo South enseñado en America, las escuelas en Sudamérica, in North America, Canada, Africa, Europe. en Norteamérica, en Canadá, en África, en Europa. In reality, we are born into this world, male or female. En la realidad, nosotros nacemos en este mundo como hombres o como mujeres. But if you deny reality and deny the scriptures and deny reason, you can become whatever you want. Pero si nosotros negamos la verdad de la Biblia, la razón y la realidad, podemos ser lo que queramos, podemos convertirnos en lo que queramos ser. This is irrationality. Esto es irracionalidad. A girl can have her breasts cut off because she Una- thinks she's a boy. Una chica puede conseguir que le corten los senos porque cree que es un varón. That's the world that we're entering. Ese es el mundo al que estamos entrando. And it's because the Bible has been thrown away, and so has reality and reason. Y esto se debe a que la Biblia ha sido eliminada, pero también lo han sido la razón y la realidad. Next. We've lost too much. Hemos perdido demasiado. The result of this abandoning God, abandoning reality, abandoning reason means we live in a post-moral, post-truth, post-beauty, post-family, and post-maternal world.
El resultado de haber abandonado a Dios, a la razón y a la realidad es que vivimos en un mundo post-moral, post-verdad, post-belleza, post-familia y post-maternidad. I was doing a conference for Christian youth in Panama a few years ago, and we had probably 120, 150 young people from 12 Spanish-speaking countries. Estuve participando hace unos años de una conferencia para jóvenes cristianos en Panamá y teníamos más o menos unos 120, you said? 120 to 150 students from 12 Yeah, countries. 12 countries. Entre 120 y 150 participantes, estudiantes de más o menos 12 países de habla hispana. During one of the lectures, I used the frame, "We live in a moral universe." Durante uno de los seminarios yo usé la frase que vivimos en un universo moral. And the people that invited me to come to teach these young Christians said to me, "These kids do not understand what you meant by post-moral. We do not live in a moral universe." Las personas que me invitaron me dijeron que estos chicos que estaban asistiendo a la conferencia no entendían qué quería yo decir al expresar que vivimos en un mundo postmoral. No vivimos en un mundo moral. These were Christian kids, Estamos hablando de chicos and they cristianos did not understand that we lived in a moral universe. y ellos no entendían que vivimos en un universo moral. What's wrong with this? ¿Qué es lo que está equivocado con esto? Next, skip the next one. If the church doesn't disciple the nation will disciple the church. Si la iglesia no está discipulando a la nación, entonces la nación discipulará a la iglesia. Here's the progression. Hay una progresión. The church tries to speak relevantly to the culture. La iglesia intenta hablar de forma relevante a la cultura. Then the church adopts the language of the culture. Luego la iglesia adopta el lenguaje de la cultura. Then it makes accommodation to the culture. Y luego la iglesia se adapta, se acomoda a la cultura. And then it is held captive by the culture. Y luego queda cautiva de la cultura. No, the church is to disciple nations. La labor de la iglesia es Next. discipular las naciones. This is what Jesus says in Matthew 28:18 through 20. En All Mateo 28, authority in 18, heaven and earth has been given to me. en Mateo 18, sorry, can you repeat the quote again? I lost it. All authority in heaven and earth has been given to me. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos como en la tierra. Therefore, go Entonces vayan, id. and do what? ¿Y hagan qué? Make disciples of all nations. Hagan discípulos en todas las naciones. This is the task of the church. Esta es la tarea de la iglesia. And it begins in the church, and it begins with education. Y empieza en la iglesia, empieza con la educación. So I congratulate those of you that are part of this network. Así que los felicito a ustedes que son parte de esta red. It's exciting to see that you're on this grand adventure. Es emocionante ver que ustedes son parte de esta gran aventura. But in order to disciple nations and to create an education that is biblical, you need to think deeply at the worldview level. Pero para poder discipular a las naciones necesitamos pensar de forma profunda acerca de la cosmovisión. Now, here are some links for you. Ahora aquí tenemos algunos enlaces para ustedes. There's a great program by Chrysalis International called AMO. Hay un gran programa que se llama AMO. It's an education program that understands the things we've been talking about, and it is in Spanish.
Es un programa educativo que entiende muy bien esto de lo que hemos conversado el día de hoy y está disponible en español. Then there is classical Christian education. Luego está lo que se conoce como educación cristiana clásica. And then there is the Foundation of American Christian Education. Y luego está la Fundación por la Educación Cristiana Americana, también conocida como Educación por All Principios. three of these groups have thought deeply for the last mostly 40 or 50 years about these things and have developed methodologies and curriculum that you guys can mine from. Estos tres grupos han reflexionado profundamente por los últimos 40, 50 años acerca de educación cristiana y tienen materiales y currícula de donde ustedes pueden aprender, también pueden usar. And that's the end of what I have to share, but I'll take a few questions if that's appropriate. Y eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Y si nos alcanza el tiempo, también nos gustaría dar un tiempo de preguntas. So do you want to take some questions, Priscilla? Let me ask, Isaac, vamos a tener algunas preguntas. ¿Nos alcanza el tiempo? Sí, creo que tenemos para dos preguntitas. Justo el público nos hizo una pregunta que decía, ¿no? Buenas noches, dice, ¿por qué en el cuadro aparecen los musulmanes fundamentalistas donde se señala revelación sin razón? ¿Ellos tienen algún tipo de revelación? Quiero un poco que explique ese cuadrito que estuvo, creo que en la segunda o tercera diapositiva. There is a question about the chart that we showed, and the question Yes. is, why are Muslims or Reformed Muslims included in the chart? Is there any revelation that they can have? Why are they included there? That's a very good question. I included Jews because they are people of the book. Es una muy buena pregunta. En el cuadro incluía a los judíos porque son personas del libro, tienen un libro de revelación. And there are 3 or 4 different groups in Muslim circles. Y dentro de los musulmanes hay diferentes 2 o 3 grupos distintos. And one of the groups is a reformed group. Y uno de los grupos es un grupo reformado, entre comillas. And they believe in the Bible, not the way we would as evangelicals and charismatics. Y ellos But creen en la Biblia, no de they la would- misma forma, no de la misma forma que nosotros creeríamos como evangélicos o carismáticos. They think, they reason, and they are people who they have the Quran, but they also reference the Bible. Y ellos son personas que razonan y piensan, que tienen tanto el libro del Corán, pero también tienen referencia en la Biblia. Most Muslims today, fundamentalist Muslims and radical Muslims, have the Quran, that their form of revelation from outside, and they don't think. La mayoría de musulmanes que son, what were the two groups, Muslims that were fundamentalists and? Fundamentalists and jihadists. Okay. Los musulmanes fundamentalistas y yihadistas tienen el libro, pero ellos tienen el libro del Corán, pero ellos piensan desde afuera de la revelación y no razonan. They believe there is a God who has revealed himself, but he's not the biblical God, and it's not the Bible, it's the Quran. So that's why down below you have fundamentalist Muslims. Y en el caso de los musulmanes fundamentalistas que están aquí abajo, ellos creen que Dios se ha revelado a través del Corán, pero no consideran la Biblia. But that group of Muslims do not have reason. They've abandoned reason. Pero este grupo en particular no tienen razón, han abandonado la razón. I hope that clarifies why I have those up there. Espero I que eso haya probably aclarado should have porque taken them off because of our smaller, less amount of time, but that's the basic reason they're up there.
Espero que esto haya respondido en parte la pregunta. De repente los debía haber borrado porque nuestro tiempo es limitado como para profundizar en ello, pero esa es más o menos la razón por la que ellos están en este cuadro. Una pregunta bastante interesante, Priscila y Darrow, es, hemos visto cómo sacar la revelación absoluta va modificando la realidad, ¿no? Antes no considerábamos que haya un tercer sexo, mientras que ahora, al eliminar la revelación, la verdad absoluta, modifica la realidad. Y la pregunta va por ahí, me preguntaban por acá, ¿usted considera que es un deber de la iglesia o de los padres en los colegios tomar un rol protagónico en la lucha para evitar la propagación de esta ideología? Another interesting point that we have seen tonight that we've learned is how taking out revelation is leading to an alteration of reality. So the next question goes along those lines. Do you consider that the church or parents should have a duty to get themselves involved in stopping gender ideology and all these ideologies? Yes, Sí. we can be non-active, and too many Christians just stick their heads in the sand and pretend these things aren't going on. And Sí, they live in a Christian bubble. Podemos ser agentes no activos, cristianos. Hay muchos cristianos que meten su cabeza, entierran su cabeza en la arena y viven en un mundo, en la burbuja cristiana. Other Christians are reactive. Otros cristianos son reactivos. They don't do anything until maybe in their school, their daughter who plays volleyball has a man who's playing volleyball for the other team. He's a transgender, and he's spiking the ball and hurts their daughter. At that point, they will react and be angry at gender identity. Por ejemplo, estos cristianos reactivos son cristianos que no hacen nada hasta que llega el momento en el que su hija, por ejemplo, que juega voleibol, está en un partido enfrentándose a otro equipo femenino y en ese otro equipo hay un jugador transgénero que le tira un pelotazo en la cara y termina hiriendo a su hija. When I was in Argentina before COVID, I was with a man, a Christian, who was telling me about his daughter. Cuando estaba en Argentina antes de la pandemia del COVID, un hombre me contaba acerca de su hija. She was a Christian. Su hija era cristiana. In public school. Atendía una escuela pública. 12 years old. Tenía 12 años. And two of her girlfriends in school were transitioning to be boys. Y dos de sus amigas en la escuela estaban pasando la transición para convertirse en hombres, en varones. 12 years old. De 12 años. In Argentina. En Argentina. This is happening. Esto está sucediendo. Are you going to wait until this happens in the school that your kids are in? ¿Va usted a esperar hasta que esto suceda en las escuelas que asisten sus hijos? The third thing, el tercer we are to punto. Be proactive, not reactive or unactive. Debemos ser proactivos, no debemos ser ni reactivos ni inactivos. We are to take biblical truth into the marketplace of ideas. Debemos llevar la verdad bíblica al mercado de las ideas. As Christians, we need to speak out against wokeism and evolutionism in public. Como cristianos debemos alzar la voz y hablar en contra del wokismo, la agenda progresista, en contra del evolucionismo en público. But not in a negative way. Pero no de una forma negativa. Too often Christians are against things. We need to put forward a positive alternative to the things that are destroying our families and our countries. Que suele ser la forma en la que lo hacemos, sino que nosotros tenemos que presentar una alternativa positiva como solución a lo que está ocurriendo en nuestros países.
And if you create the kind of schools we were talking about tonight, where children are educated and not indoctrinated, you are going to help restore the future of your nations. Y si ustedes empiezan a crear estas escuelas de las que hablábamos el día de hoy, escuelas que educan realmente y que no adoctrinan, entonces podemos influenciar el futuro de la nación. So one more question. Una pregunta más. Bueno, realmente bastantes preguntas y muy interesantes. Una que vamos a tratar de respetar un poco el orden, que hay bastantes preguntas, sería, ¿nos puede dar un poquito más el alcance de cómo usted o cómo se refiere, cómo el marxismo está impregnado en la educación de los colegios, cómo el marxismo está o cómo se nota en la formación de la educación pública o secular? Okay, so there are a lot of questions. We're going to choose one more. And the question says, could you develop a little bit further into how Marxism is revealed or found in education and how this is being taught? Well, I've traveled to South America for 30, 35 years. No he viajado a Sudamérica por 30, 35 años. And I've noticed I'm talking to pastors and talking to Christian young people. Y lo noto al hablar con pastores y personas jóvenes cristianas. And very often I'll say something and there will be a big reaction. Y muy frecuentemente yo digo algo y esto genera una reacción grande. And when we talk, it turns out that most of these people are Marxists in economic terms. Y cuando continuamos la conversación, resulta que la mayoría de esas personas son marxistas en términos económicos. And that's a reflection that they're atheistic in their minds. Y eso es un reflejo de que son ateos en su mente. It is the atheistic paradigm that has created Marxism. Es el paradigma ateo el que ha creado el marxismo. So people are Christians in their hearts, but Marxists in their minds. Entonces las personas son cristianos en sus corazones, pero marxistas en su mente. It's what's taught in the schools. Esto es lo que se enseña en las escuelas. State-sponsored education En la educación promovida por el gobierno. teaches atheism Enseña ateísmo. and applies atheism into economics. Y aplica este ateísmo a la economía. And that's how people have been coming out of public education and state-sponsored universities, and Yes, maybe even Christian schools in Latin America. Y en Latinoamérica es así como salen con este pensamiento, salen los estudiantes de las escuelas públicas, de las universidades que son promovidas por el gobierno y hasta a veces de las escuelas cristianas también. Now, let me just say as we wrap up here, I know there's a lot of questions, and my favorite time is just to have an open-ended conversation. Ahora, como vamos terminando, yo sé que hay muchísimas preguntas. A mí, mi parte favorita de este tiempo hubiera sido que podamos tener un tiempo ilimitado de conversar. It's a lot of fun. Es muy divertido eso. But let me simply say, engage with Viviana Daly and Hukum Publishing. Entonces, déjenme decirle, lo que tienen que hacer es involucrarse con Viviana Bellier y la editorial Hukum. When I met Viviana, she told me she didn't sell books. Cuando yo conocí a Viviana, ella me dijo, yo no vendo libros, She sold ideas. yo vendo ideas. And she wanted to sell ideas that would transform South America. Y ella quería vender ideas que transformen Sudamérica. And she's doing that. Y eso es lo que está haciendo. So read the book that we've produced on education. Así que lean el libro que producimos, que hemos publicado nosotros en And I educación. think she has a couple of other books that are focused on education. Use those as resources. Y sé que ella tiene otros libros que ha publicado también en educación y use estos libros como recurso. Connect with those groups that I mentioned earlier, and you'll have educational materials
that are built from a biblical worldview and a Conéctese también methodology that assumes that children are the image of God and not dumb animals. Conéctese también con estos otros enlaces que yo les proveí al final de mi presentación, porque han desarrollado materiales y currículas que razonan desde el hecho que sus hijos son creados a la imagen y semejanza de Dios y que no son animales tontos. So thank you very much. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mr. Darrow Miller. Gracias, Priscila. Realmente ha sido una noche maravillosa.